La mansión Winchester. El expediente que nunca debió abrirse. Si alguna vez visitas California y preguntas cuál es el lugar más embrujado del estado, probablemente escucharás el mismo nombre una y otra vez. La mansión Winchester. Pero lo curioso es que casi todos conocen la leyenda, y muy pocos conocen los registros. Porque una cosa es lo que cuentan las películas, y otra muy distinta es lo que aseguran haber vivido las personas que realmente cruzaron esas puertas. Esta noche no vamos a hablar de una historia inventada. Tampoco vamos a intentar convencerte de que los fantasmas existen. Lo único que vamos a hacer es abrir un expediente. Un expediente que lleva más de un siglo acumulando testimonios, fotografías, investigaciones y relatos que hasta el día de hoy siguen sin una explicación definitiva. Al terminar este registro, tú decidirás qué creer. Pero te advierto algo. Mientras preparaba esta investigación, hubo un detalle que no conseguía quitarme de la cabeza. Porque casi todos los testigos, aunque nunca se conocieron entre sí, describen exactamente la misma sensación. No hablan de ver monstruos, no hablan de ataques, hablan de algo mucho más inquietante. La sensación de no estar solos. Todo comienza en San José, California. Allí se levanta una enorme mansión victoriana que, vista desde fuera, parece simplemente una casa antigua. Bonita, elegante, incluso tranquila. Pero basta cruzar la puerta principal para comprender que ese edificio no fue construido como cualquier otro. Los guías suelen hacer una broma a los visitantes. Dicen que si alguien entra sin mapa, hay muchas posibilidades de perderse. Y aunque parezca exagerado, no están muy lejos de la realidad. La casa fue modificada durante décadas. Una habitación llevaba a otra. Luego esa segunda habitación desaparecía. Aparecía un nuevo pasillo. Se construía una escalera. Después la cerraban. Abrían una puerta. Semanas más tarde, ya no conducía al mismo lugar. Era como intentar seguir el plano de un laberinto que cambiaba constantemente. Los primeros registros describen puertas que se abren directamente al vacío, escaleras que terminan contra el techo, ventanas colocadas en habitaciones interiores, pasillos extremadamente estrechos, chimeneas que jamás funcionaron, y habitaciones selladas que nunca volvieron a abrirse. Hasta aquí podríamos pensar que simplemente estamos frente a una construcción extraña. Pero eso no fue lo que convirtió a la mansión Winchester en uno de los lugares más famosos del mundo paranormal. Lo que realmente inició la leyenda ocurrió cuando las personas comenzaron a quedarse dentro durante la noche. Los primeros trabajadores que participaron en las remodelaciones dejaron comentarios curiosos. No hablaban de fantasmas, ni de apariciones. Comentaban que en ocasiones escuchaban herramientas moviéndose en habitaciones donde no estaba trabajando nadie. Pensaban que era otro grupo de obreros. Iban a revisar y descubrían que aquellas habitaciones estaban completamente vacías. Al principio nadie le dio demasiada importancia. Una casa enorme produce ruidos constantemente. La madera se mueve, las tuberías vibran, las ventanas golpean con el viento. Era una explicación razonable. Hasta que comenzaron a repetirse otros incidentes. Varios trabajadores afirmaban escuchar pasos caminando sobre ellos. Subían al segundo piso para buscar a la persona. No encontraban absolutamente a nadie. Otros aseguraban que una puerta aparecía abierta pocos minutos después de haberla cerrado. Algunos simplemente sonreían y continuaban trabajando. Otros preferían no quedarse solos. Pero el registro que realmente llamó la atención ocurrió años más tarde. Un carpintero aseguró haber visto a un hombre cruzando lentamente el pasillo del ala este. Llevaba ropa de trabajo. Parecía revisar las paredes. Pensó que era un compañero nuevo. Le habló, no respondió. Caminó unos metros para alcanzarlo. Y cuando dobló la esquina, el pasillo estaba completamente vacío. No había ninguna puerta abierta, ninguna ventana, ningún lugar donde esconderse. Simplemente había desaparecido. ¿Fue una confusión? Es posible. Pero ese no sería el último reporte. Con el paso de los años comenzaron a acumularse relatos muy parecidos. Demasiado parecidos, personas distintas, décadas diferentes. Y aún así, las descripciones coincidían sorprendentemente. Un hombre vestido como un antiguo trabajador, una mujer con ropa negra observando desde una ventana, pasos que siempre parecían detenerse justo detrás del visitante, y una sensación constante de que alguien caminaba a unos cuantos metros de distancia. Curiosamente, casi nadie hablaba de miedo. Lo que describían era algo diferente. Decían sentirse observados, como si la casa estuviera esperando,
como si algo supiera exactamente dónde se encontraba cada persona que entraba. Y ese fue solo el comienzo, porque los registros más inquietantes todavía no provenían de visitantes comunes. Vendrían años después, cuando equipos especializados decidieron pasar la noche dentro de la mansión Winchester con un único objetivo: descubrir si realmente había alguien más recorriendo aquellos pasillos. Si todos esos relatos hubieran venido de una sola persona, probablemente este expediente habría terminado hace muchos años. Una confusión, un mal recuerdo, una historia exagerada con el paso del tiempo. Pero eso no fue lo que ocurrió. Los testimonios empezaron a acumularse, año tras año, década tras década. Y lo más extraño era que muchas personas describían experiencias muy parecidas sin conocerse entre sí. Imagina por un momento que eres uno de los últimos visitantes del día. El recorrido terminó, las luces principales se han apagado. Solo queda una iluminación tenue que apenas alcanza a revelar el siguiente pasillo. El guía camina unos metros delante de ti. Todo está completamente en silencio. Y entonces, escuchas un paso, no delante, detrás de ti. Te detienes. El sonido también se detiene. Vuelves a caminar. El paso regresa. 1, 2, 3. Como si alguien estuviera imitando exactamente tu ritmo. Miras hacia atrás. No hay nadie. Podría parecer una escena sacada de una película de terror. Sin embargo, ese es uno de los relatos que más se repite dentro del expediente de la mansión Winchester. No siempre son apariciones, no siempre son sombras. La mayoría de las personas habla de una presencia, una sensación. Algo imposible de demostrar, pero muy difícil de ignorar cuando quien lo cuenta parece estar completamente convencido de haberlo vivido. Con el paso del tiempo comenzaron a llegar investigadores de todo el país. No todos buscaban fantasmas. Algunos eran periodistas. Otros simplemente querían comprobar si la fama del lugar estaba exagerada. Y varios terminaron escribiendo exactamente la misma frase en sus notas. La casa cambia por completo cuando cae la noche. Durante el día resulta fácil distraerse. Hay turistas, conversaciones, cámaras, personas entrando y saliendo. Pero cuando el edificio queda casi vacío, el ambiente cambia. Los largos pasillos parecen interminables. Las habitaciones absorben cualquier sonido. Y el silencio se vuelve tan profundo que cualquier pequeño ruido parece muchísimo más fuerte de lo que realmente es. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer algunos de los registros más conocidos. Uno de ellos habla de una mujer que recorría la mansión durante una visita nocturna. Al llegar a uno de los corredores vio, al fondo, la silueta de un hombre apoyado contra una pared. Pensó que era uno de los empleados. Le sonrió. El hombre no respondió. Simplemente permaneció inmóvil observándola. La mujer decidió seguir caminando, pero cuando estaba a pocos metros, la figura desapareció. No corrió, no dobló una esquina, no abrió una puerta. Simplemente dejó de estar allí. Cuando preguntó al guía quién era aquel trabajador, recibió una respuesta que jamás olvidaría. En ese momento no había ningún empleado en esa zona del edificio. Otro relato, registrado años después, describe algo todavía más extraño. Un grupo de visitantes fotografiaba una de las escaleras principales. Todo parecía normal, hasta que revisaron las imágenes. En una de ellas aparecía la figura difusa de un hombre con sombrero observando desde un extremo del pasillo. Al levantar la vista para buscarlo, no había absolutamente nadie. Historias como esa comenzaron a repetirse una y otra vez. Fotografías, reflejos, sombras, figuras. Algunas terminaron convirtiéndose en leyendas, otras nunca pudieron verificarse, y precisamente por eso forman parte de este expediente. No porque demuestren algo, sino porque muestran cómo un mismo lugar ha provocado experiencias similares durante generaciones. Sin embargo, hay un personaje que aparece una y otra vez en los relatos. Los empleados de la mansión lo conocen simplemente como el hombre del overol. La descripción casi nunca cambia. Un hombre mayor, vestido como un carpintero de principios del siglo XX, con un overol oscuro, a veces sosteniendo herramientas, otras veces caminando lentamente por los pasillos. Varios visitantes aseguran haberlo visto trabajando cerca de ventanas o revisando paredes. Lo curioso ocurre cuando intentan acercarse. Algunos dicen que desaparece al doblar una esquina. Otros afirman que al llegar al lugar donde lo habían visto apenas unos segundos antes. El pasillo está completamente vacío. Los empleados suelen responder con una sonrisa cuando alguien pregunta por él. No afirman que sea un fantasma.
pero tampoco parecen sorprenderse demasiado. Simplemente anotan el comentario, como si ya lo hubieran escuchado cientos de veces. Y quizás sea cierto, porque existe otro detalle que llama muchísimo la atención. La mayoría de los supuestos encuentros no ocurren en las habitaciones más famosas. Ocurren mientras las personas simplemente caminan, es decir, cuando no esperan que suceda absolutamente nada. Y eso hace que la historia resulte mucho más inquietante. Porque el miedo más intenso casi nunca aparece cuando estamos preparados. Aparece cuando creemos que todo está completamente bajo control. Pero ninguno de esos relatos es el más perturbador del expediente. Porque todavía falta hablar de las voces, de personas que aseguran haber escuchado conversaciones completas en habitaciones completamente vacías, susurros imposibles de entender, martillos golpeando madera cuando no hay obreros trabajando, y campanas que, según algunos visitantes, todavía suenan en mitad de la noche. Ese será el siguiente registro, y créeme, es uno de los más difíciles de olvidar. Si alguna vez has estado completamente solo en una casa durante la noche, seguro conoces esa sensación. Escuchas un pequeño ruido, te dices a ti mismo que seguramente fue la madera, o el viento, o una tubería. Intentas ignorarlo, pero unos segundos después vuelves a escucharlo. Y aunque tu parte racional intenta encontrar una explicación, hay otra parte de tu cerebro que te comienza a prepararse para algo que quizá nunca ocurra. Eso mismo describen muchas personas que han pasado tiempo dentro de la mansión Winchester. Solo que, según los registros, los sonidos rara vez aparecen una sola vez. Comienzan poco a poco. Como si la casa quisiera asegurarse de que realmente estás prestando atención. Uno de los relatos más conocidos proviene de un antiguo guía turístico. Después de terminar el último recorrido del día, comenzó la rutina habitual. Revisar habitaciones, apagar luces, cerrar puertas. Todo parecía completamente normal. Hasta que llegó al ala este de la mansión. Mientras caminaba por un pasillo, escuchó algo muy claro. El sonido de un martillo golpeando madera. ¡Tac! 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 No era un golpe fuerte, era exactamente el ritmo que haría un carpintero colocando un clavo. El guía pensó que alguno de los trabajadores de mantenimiento seguía dentro. Caminó hacia el origen del sonido, pero cuanto más avanzaba, más parecía alejarse. Dobló una esquina. Silencio. No había nadie. Revisó cada habitación cercana. Todas estaban vacías. Decidió continuar con su trabajo, y apenas unos minutos después volvió a escucharlo, esta vez justo detrás de él. ¡Tac, tac, tac! Giró inmediatamente. Otra vez, no había nadie. Podría parecer un simple ruido de la estructura. Pero lo curioso es que otros empleados describieron exactamente el mismo sonido en distintos momentos y en diferentes zonas de la casa. Siempre el mismo ritmo, siempre como si alguien siguiera trabajando. Como si de alguna manera la construcción nunca hubiera terminado. Pero los martillos no son el único sonido que aparece una y otra vez en este expediente. También están las voces. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente inquietante. Muchos visitantes aseguran haber escuchado conversaciones muy bajas, no palabras aisladas, conversaciones completas, como si varias personas hablaran en una habitación cercana, lo suficientemente cerca para distinguir que son voces humanas, pero demasiado lejos para entender lo que dicen. Cuando intentan encontrarlas, no descubren absolutamente a nadie. Las habitaciones permanecen vacías, las puertas cerradas, y el silencio vuelve a ocupar todo el edificio. Existe un testimonio que siempre consigue ponerme la piel de gallina. Una mujer recorría la mansión junto con un pequeño grupo. Mientras el guía explicaba la historia de Sarah Winchester, ella dejó de prestarle atención por un momento. Juró haber escuchado claramente que alguien susurró su nombre, no un ruido parecido, no una palabra cualquiera, su nombre. Giró inmediatamente pensando que algún familiar quería llamarla. Todos seguían mirando al guía. Nadie había hablado. Durante varios segundos permaneció completamente inmóvil y decidió no decir nada hasta terminar el recorrido. Años después contó aquella experiencia en una entrevista. Nunca volvió a visitar la mansión. Ahora bien, ¿puede nuestra mente interpretar sonidos al azar como si fueran voces? La respuesta es sí. Existe un fenómeno conocido como pareidolia auditiva. Nuestro cerebro intenta encontrar patrones incluso donde quizá no los hay. Es la misma razón por la que algunas personas creen escuchar palabras cuando viento atraviesa los árboles, o creen distinguir voces dentro del ruido de una radio mal sintonizada. Pero aquí aparece un detalle interesante.
Muchos visitantes describen experiencias similares sin haber escuchado antes esas historias. Y eso es precisamente lo que mantiene vivo este expediente. No demuestra nada, pero tampoco permite cerrarlo definitivamente. Otro de los registros más repetidos habla de campanas. Pequeñas campanas, suaves, como si alguien las hiciera sonar a la distancia. Algunos trabajadores nocturnos afirmaron escucharlas en distintas ocasiones, siempre durante la madrugada, siempre por pocos segundos y siempre imposibles de localizar. Las buscaban, recorrían el lugar, abrían puertas, subían escaleras. Nada. El sonido desaparecía tan rápido como había comenzado. Pero si hay un relato que convirtió a la mansión Winchester en uno de los lugares más famosos del mundo paranormal, es el de las sombras. No figuras perfectamente definidas, no apariciones como las que muestran las películas, sombras, oscuras, rápidas, silenciosas, deslizándose al final de un pasillo justo antes de desaparecer. Muchísimas personas las describen exactamente igual. Siempre fuera del campo de visión, siempre durante apenas un segundo, siempre demasiado rápidas para comprobar qué eran realmente. Y quizá eso sea lo más inquietante, porque cuando intentas convencerte de que solo fue un reflejo, ya no queda absolutamente nada que mirar. Pero el siguiente registro cambia completamente la historia, porque ya no habla de visitantes, ni de turistas, ni de empleados. Habla de personas que decidieron pasar toda una noche dentro de la mansión con cámaras, grabadoras y sensores, con la intención de responder una sola pregunta. ¿Hay realmente alguien más caminando por esos pasillos cuando todas las luces se apagan? Y las respuestas que dejaron todavía siguen provocando debate. Hay una regla que muchos investigadores de lo paranormal repiten constantemente. Los lugares hablan más cuando todos los demás guardan silencio. Y si existe un lugar donde esa frase parece cobrar sentido, es la mansión Winchester. Porque durante el día es fácil distraerse. Hay grupos entrando, guías hablando, puertas abriéndose, cámaras tomando fotografías. Pero cuando el último visitante abandona la propiedad, todo cambia. Las enormes habitaciones quedan completamente vacías, los pasillos se sumergen en una oscuridad casi absoluta, y el único sonido que permanece es el de una casa con más de 100 años respirando lentamente. Precisamente por eso, durante décadas, distintos equipos de investigación solicitaron permiso para permanecer dentro durante toda la noche. Su objetivo era simple. Si realmente ocurría algo extraño, debían registrarlo. No bastaban las historias, no bastaban los rumores. Querían pruebas. Las primeras horas siempre transcurrían con aparente normalidad. Se instalaban cámaras, micrófonos, grabadoras digitales, sensores de movimiento, detectores de cambios de temperatura. Todo quedaba preparado antes de apagar la mayor parte de las luces. Y entonces comenzaba la espera. La mayoría coincide en algo. Las primeras 2 o 3 horas suelen ser completamente tranquilas. Eso hace que muchos bajen la guardia, empiezan a conversar, revisan los equipos. Algunos incluso llegan a pensar que la fama de la mansión ha sido exagerada durante generaciones. Pero según varios relatos, alrededor de la madrugada el ambiente comienza a cambiar. No sucede de golpe. Es algo mucho más sutil. Primero aparece el silencio. Un silencio extraño, profundo. Como si incluso los sonidos normales del edificio desaparecieran por unos instantes. Después llegan los pequeños ruidos. Un golpe lejano. Una puerta que parece acomodarse. El crujido de una escalera. Nada extraordinario. Hasta que empiezan a ocurrir varias cosas al mismo tiempo. En uno de los registros más conocidos, un grupo escuchó claramente pasos recorriendo el piso superior. No eran golpes aislados, era una caminata, lenta, constante, como si alguien cruzara de una habitación a otra. Los investigadores se miraron entre sí. Todos habían escuchado exactamente lo mismo. Tomaron las linternas, subieron inmediatamente, revisaron cada habitación, cada pasillo, cada rincón, no encontraron absolutamente a nadie. Lo más curioso ocurrió al revisar las grabaciones. Los micrófonos captaron los pasos, pero las cámaras del pasillo no registraron ninguna persona caminando. ¿Significa eso que eran fantasmas? No necesariamente. Las casas antiguas producen ruidos muy particulares. Las vigas pueden transmitir vibraciones a grandes distancias. Un sonido puede parecer cercano cuando en realidad proviene de otro lugar. Es una posibilidad completamente válida, pero el expediente continúa, y algunos registros son mucho más difíciles de ignorar. En varias investigaciones se utilizaron grabadoras digitales con la intención de capturar sonidos ambientales. La dinámica era sencilla.
Los investigadores permanecían completamente en silencio durante varios minutos. Después hacían una pregunta, y volvían a guardar silencio. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí con nosotros? En ese momento no escuchaban ninguna respuesta. Nada, solo silencio. Sin embargo, al revisar las grabaciones horas más tarde, algunos afirmaron encontrar sonidos que no recordaban haber escuchado durante la investigación. Pequeños susurros, golpes, ruido parecido a una respiración. En el mundo paranormal, esos registros suelen conocerse como psicofonías o fenómenos de voz electrónica. Pero también son objeto de un intenso debate. Los críticos señalan que muchos de esos sonidos pueden deberse a interferencias, ruido ambiental o a la tendencia del cerebro a interpretar patrones donde quizá no existen. Y tienen razón. Por eso ninguna de esas grabaciones constituye una prueba definitiva. Aún así, cuando escuchas algunas de ellas sabiendo que fueron obtenidas dentro de aquella mansión, resulta inevitable sentir un escalofrío. Uno de los relatos más conocidos habla de un investigador que permanecía solo en una habitación mientras el resto del equipo revisaba otra zona de la casa. Todo estaba completamente tranquilo, hasta que sintió una corriente de aire frío pasar junto a él. Miró la temperatura del monitor. Había descendido varios grados en apenas unos segundos. Pensó que alguna ventana estaba abierta. Revisó cuidadosamente toda la habitación. Todas permanecían cerradas. Pocos instantes después escuchó claramente 3 golpes detrás de él. 1, 2, 3. Se giró de inmediato. La habitación seguía completamente vacía. Cuando el resto del equipo regresó, revisaron las cámaras. No encontraron ninguna figura, ningún movimiento, nada que explicara aquellos golpes. Historias como esa abundan dentro del expediente Winchester. Algunas seguramente tienen una explicación completamente natural, otras quizá nunca la tengan. Y ahí reside precisamente el poder de este lugar. No ofrece respuestas, solo preguntas. Pero todavía falta el registro que más ha contribuido a la fama paranormal de la mansión. No habla de sonidos, ni de sombras. Habla de personas que aseguran haber visto frente a frente a quienes jamás deberían haber estado allí. Y esas descripciones son sorprendentemente parecidas entre sí. Si hay algo que llama la atención al revisar este expediente, es que muchas de las personas que aseguran haber vivido algo extraño en la mansión Winchester no llegaron buscando fantasmas. Algunos ni siquiera creían en ellos. Eran turistas, familias, fotógrafos, trabajadores, personas que simplemente querían conocer una de las casas más famosas de California. Y sin embargo, muchos salieron contando historias que jamás esperaban vivir. Por eso, a partir de este momento, vamos a abrir algunos de los registros más conocidos asociados a la mansión. No son pruebas. No son hechos confirmados. Son testimonios atribuidos a visitantes, empleados e investigadores que forman parte de la historia del lugar. Y cada uno de ellos deja una pregunta abierta. El hombre del overol. Si preguntas a varios guías cuál es la figura más mencionada por los visitantes, la respuesta suele ser la misma. Un hombre mayor, vestido con un overol oscuro. A veces lleva una gorra, otras veces sostiene herramientas. La mayoría afirma verlo cerca de antiguas zonas de construcción. Nunca hace nada agresivo, no habla, no mira fijamente a las personas, simplemente parece estar trabajando, como si jamás hubiera dejado la mansión. Hay un detalle que se repite con frecuencia. Quienes aseguran verlo casi siempre creen que se trata de un empleado. Le sonríen, le hacen una pregunta, o simplemente continúan caminando. Solo después descubren que nadie del personal llevaba esa ropa, y que en ese momento no había ningún trabajador en ese pasillo. La mujer de negro. Existe otra figura que aparece repetidamente en los relatos. Una mujer completamente vestida de negro. No suele caminar. Casi siempre permanece inmóvil, observando. Algunos dicen verla detrás de una ventana. Otros aseguran encontrarla al final de un corredor. Cuando intentan acercarse, la figura desaparece. No deja rastro, no abre ninguna puerta. Simplemente ya no está. Curiosamente, nadie ha podido identificar quién sería esa mujer. Algunos creen que podría tratarse de Sarah Winchester. Otros piensan que no guarda relación con ella. Hasta el día de hoy, no existe una respuesta. Uno de los objetos que más llama la atención dentro de la mansión son sus antiguos espejos. Muchos permanecen exactamente donde fueron colocados hace décadas. Según algunos visitantes, mirarse en ellos durante demasiado tiempo produce una extraña sensación. No hablan de ver fantasmas. Hablan de sentir que alguien está detrás. Al girarse, no encuentran a nadie.
Una visitante contó que, mientras observaba un espejo en una habitación poco iluminada, creyó distinguir durante un instante la silueta de otra persona reflejada junto a ella. Se dio la vuelta inmediatamente. La habitación estaba completamente vacía. Al mirar nuevamente el espejo, solo estaba su propio reflejo. Registro F31. Las fotografías. Desde que la mansión comenzó a recibir turistas, miles de fotografías han sido tomadas en su interior. Entre ellas existen algunas que suelen circular con frecuencia. Sombras, figuras borrosas, rostros que parecen aparecer en ventanas. Algunas han sido explicadas como reflejos. Otras podrían deberse al movimiento de la cámara. Y varias simplemente no cuentan con suficiente información para analizarlas. Aún así, cada cierto tiempo aparece una nueva imagen que vuelve a alimentar la leyenda. Y la discusión comienza otra vez. El niño, aunque es mucho menos frecuente que otros relatos. Existe un pequeño grupo de visitantes que asegura haber escuchado la risa de un niño. Nunca ocurre durante recorridos llenos de personas. Siempre en zonas silenciosas. Siempre durante apenas unos segundos. Algunos dicen que pensaron que otra familia había entrado en la habitación. Cuando salieron a buscarla, no encontraron absolutamente a nadie. No existe ningún registro histórico que relacione ese sonido con una persona concreta. Sin embargo, ese relato continúa apareciendo de vez en cuando. Y precisamente por ser tan poco común, suele llamar todavía más la atención de quienes investigan la historia de la mansión. Lo curioso de todos estos registros es que ninguno por sí solo demuestra absolutamente nada. Pero cuando los lees uno detrás de otro, empiezas a notar algo. Las figuras cambian. Los años cambian. Las personas cambian. Y aún así, la sensación permanece. La mayoría no describe ataques ni escenas violentas, describe algo mucho más difícil de explicar. La certeza de que durante unos instantes había alguien más caminando por la mansión Winchester. Y el siguiente registro es, quizá, el más inquietante de todos, porque no habla de visitantes. Habla de personas que trabajaron allí durante años, personas que conocían cada habitación, cada pasillo, cada escalera, y que aún así, había lugares donde preferían no entrar cuando caía la noche. Si has llegado hasta este punto, ya conoces los testimonios, las sombras, las voces, los pasos, las figuras que algunos aseguran haber visto recorriendo los pasillos. Pero todavía queda un registro, uno que muchos empleados prefieren no comentar, y no porque sea el más aterrador, sino porque es el más difícil de explicar. Durante años, varias personas del personal de la mansión contaron una experiencia muy parecida. Ocurría casi siempre al final de la jornada, cuando el último visitante abandonaba el edificio, cuando las luces comenzaban a apagarse una por una. Y el enorme laberinto volvía a quedar completamente en silencio. Al recorrer los pasillos para comprobar que todo estuviera en orden, algunos sentían claramente que alguien caminaba unos metros detrás de ellos. No era una sombra, no era una figura, era el sonido preciso de unos pasos, lentos, constantes, perfectamente sincronizados con los suyos. Si aceleraban el paso, aquellos pasos también parecían acelerar. Si se detenían, el sonido desaparecía por completo. Muchos reunían el valor suficiente para girarse de inmediato. Siempre encontraban el mismo escenario, un pasillo completamente vacío, una escalera silenciosa, una puerta cerrada, nada más. Con el paso de los años, algunos empleados confesaron que preferían no hacer solos el último recorrido del edificio, no porque afirmaran haber visto un fantasma, sino porque aquella sensación de compañía era demasiado intensa para ignorarla, y quizá ese sea el detalle más inquietante de todo el expediente. La mayoría de los relatos no hablan de ataques, no hablan de objetos moviéndose por sí solos, no hablan de escenas espectaculares, hablan de algo mucho más sutil, la impresión de que alguien o algo comparte el mismo espacio contigo. Y cuando decenas de personas describen una sensación parecida durante décadas, el expediente permanece abierto. ¿Significa eso que la mansión Winchester está embrujada? La respuesta honesta es que nadie ha conseguido demostrarlo. Tampoco nadie ha logrado explicar por qué este lugar continúa generando tantos relatos similares generación tras generación. Quizá todo tenga una explicación perfectamente natural. Quizá la arquitectura, el silencio y la sugestión sean suficientes para crear experiencias inolvidables. O quizá simplemente existen lugares que todavía conservan historias imposibles de comprender por completo.
Y eso es precisamente lo que convierte a la mansión Winchester en uno de los expedientes paranormales más famosos del mundo. Esta noche cerramos este archivo, pero el caso sigue abierto, porque cada año miles de personas vuelven a recorrer esos mismos pasillos, y algunas de ellas regresan contando historias muy parecidas a las que acabas de escuchar. La pregunta ahora ya no es qué ocurrió hace más de 100 años. La verdadera pregunta es: si mañana cruzaras la puerta principal de la mansión Winchester y escucharas unos pasos detrás de ti, ¿te atreverías a darte la vuelta? Hasta aquí llega el registro fantasmal número 1. Si disfrutas este tipo de expedientes donde reunimos testimonios, leyendas e investigaciones sobre algunos de los lugares más misteriosos del mundo, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos archivos. También puedes apoyar este proyecto dejando tu like. Es una forma sencilla de ayudar a que podamos seguir investigando y compartiendo nuevos expedientes fantasmales. Y ahora quiero leerte a ti. Después de conocer todos estos registros, ¿crees que la mansión Winchester es solo una casa con una historia extraordinaria? ¿O piensas que todavía hay algo recorriendo sus interminables pasillos cuando cae la noche? Nos vemos en el próximo expediente. Y recuerda, no todos los misterios necesitan una respuesta para seguir provocando escalofríos.